Pues aquí estamos una vez más, esta vez por los comienzos de fotovoltaica. Hemos visto un poquito cómo instalar y hoy quisiera tratar un poquito el tema de los primeros pasos antes de decidirse por la fotovoltaica, ¿de acuerdo? Aquí tenéis mis 6 placas, no como están actualmente, pero bueno, vamos con el tema y os voy a dar una serie de pasos a tener en cuenta antes de instalar una instalación fotovoltaica en casa, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que tener en vuestra cabeza es que es necesario que hagáis un estudio personalizado de vuestros consumos en casa. Sencillo, vais a la página web correspondiente de vuestra compañía y ahí os van a dar en vuestras facturaciones y en vuestros históricos diarios, os van a dar el promedio de consumos vuestros día a día, ¿de acuerdo? Con esos promedios tendréis que hacer un análisis numérico para entender cómo consumís vosotros electricidad en casa, cuáles son vuestros máximos diarios, cuáles son vuestras medias mensuales, para haceros un promedio de qué tipo de instalación o cuántos kilovatios en placas necesitaréis, ¿de acuerdo? Sumado a esto, que lo podéis tener, pues como veis aquí, mes a mes, factura a factura. ¿De acuerdo? En este caso, mis datos no son objetivos porque mis datos ya están... son datos que con placas con instalación fotovoltaica. Es decir, vosotros pues tenéis unos datos seguramente en promedios de 6, 7, 8, 9 kilovatios diarios, ¿vale? Ese es el dato que vosotros vais a necesitar. Mis promedios actuales son los que veis. Pues entre 2 kilovatios de media, esto corresponde al mes de septiembre, agosto, y empieza a subir cerca de 3 pues, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero bueno, no es el tema de este vídeo. Bien, una opción que tenéis también en vuestras compañías, ¿vale? Fijarse aquí abajo que tenéis, podéis exportar estos datos en una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Ahí os van a dar datos muy interesantes de vuestro día a día, ¿de acuerdo? Yo lo tengo ya sacado aquí. Y me voy a esta parte de aquí para que tengáis datos. Voy a ampliar un poquito el zoom. Vale, básicamente lo que os van a dar es un tipo Excel que podéis descargar, que son vuestros datos reales, ¿vale? Donde os van a dar hora a hora, ¿vale? Hora a hora, el día correspondiente, vuestros vatios de consumo diario en tramos de horas, ¿de acuerdo? Incluso aquí esta compañía me da hasta el precio al que me ha cobrado la electricidad por hora, ¿no? Que es curioso, ¿no? Que son los datos variables de la tarifa correspondiente, pues según la variación horaria, cómo van subiendo y cómo van bajando, ¿de acuerdo? Con estos datos de aquí por hora, vosotros podéis estimar en qué horarios consumís más, en qué horarios consumís menos, qué tipo de consumo tenéis, ¿vale? Y podéis darle una pensada a cómo concentrar vuestros consumos en las horas de sol, teniendo en cuenta de que a vosotros os va a interesar, a nosotros que tenemos fotovoltaica, precisamente entre los tramos entre las 9 de la mañana y 7 de la tarde, ¿vale? Este serían nuestros tramos donde vamos a tener mayor capacidad de producción, ¿vale? Y tenemos que intentar volcar esos máximos del resto del día en estas horas centrales para conseguir el máximo rendimiento de nuestra instalación. Es simplemente descargaros el Excel correspondiente. En este caso, en energía, pues lo tengo aquí. Y si no, pues gráficamente, pues haceros un promedio mes a mes. Una vez que tengáis claros cuáles son vuestros consumos, cuáles son vuestras necesidades reales en vuestra casa,
Eso va un poquito en consonancia con el tipo de electrodoméstico que tengáis, con si usáis mucho agua caliente en lavadoras, si usáis mucho aire acondicionado. Hay ciertos electrodomésticos que tienen un mayor consumo que el resto y por norma solemos decir que todo aquello que requiera calentar con electricidad tiene altos consumos de energía, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos claro ese factor, ya podemos empezar a estudiar nuestras necesidades. Empezamos a hacer un cálculo de, pues me haría falta tantas placas o tal tipo de inversor. Bien, hay una página web que la tengo aquí abierta, que es de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Que es que os hacen una especie de... Voy a mover un poquito más para aquí. Que os va a ayudar a entender el tipo de producción, ¿de acuerdo? Llegáis aquí, esto es, buscáis lo pondré abajo si queréis luego yo la encuentro siempre por Unión Europea Cálculo de Producción Solar, ¿vale? Y es una herramienta un poquito compleja de usar, pero si le cogéis el puntito, simplemente es buscando la ubicación. Voy a coger, por ejemplo, aquí en Sevilla. Ya coge automáticamente la base de datos donde hay que coger, el tipo de placas estándar. Aquí sería el pico de instalación, es decir, cuál es el pico de potencia. Yo en kilovatios, yo voy a poner que tengo mi instalación, 2 kilovatios, que es lo que tengo, 6 placas. El porcentaje de pérdidas y, importante, os dicen la inclinación, ¿de acuerdo? Yo aquí le voy a marcar 30 grados y la azimut. Y ojo con la azimut, porque la azimut viene siendo la orientación a la que la tenéis. Donde dice que menos 90 sería el este, 0 sería el sur y 90 sería al oeste. Y a partir de ahí pues hacer los cálculos. Yo voy a marcar 0, que sería lo más, ¿de acuerdo? Lo más óptimo. Entonces tendríamos una posición de inclinación 30 con un azimut de 0, ¿de acuerdo? Y le voy a dar a visualizar resultados. Bien, al visualizar resultados me dice claramente ya, no se ve aquí abajo, me dice que para una instalación de 2 kilovatios de pico, esta va a ser mi producción anual teórica, ¿de acuerdo? Teórica en función de la base de datos que la Unión Europea tiene, ¿de acuerdo? Os puedo hacer un poquito a la idea de las necesidades que vais a cubrir o no. Donde aquí tendríais en enero que llegaríais sobre los 200 kilovatios de producción y en los meses centrales, junio, julio y agosto, podríamos llegar hasta con mi instalación, 300, 320 kilovatios, ¿vale? A mayores necesidades, mayor cantidad de placas a instalar en la parte correspondiente que os marco aquí arriba, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Bueno, pues cosas a tener en cuenta una vez que ya tengo un poquito la idea de qué es lo que quiero montar, ¿de acuerdo? Recuerdo que lo ideal siempre sería en posición sur y unos grados de inclinación promedios. Los expertos dicen que en latitud más menos 15 grados en función de si es invierno o verano. Bueno, promediamos en unos 30 grados y a partir de ahí cada uno que vaya haciendo el cálculo de cuál es la posición óptima media en función de si quiere tener más rendimiento hacia el invierno que hacia el verano. Posiblemente cuando hagáis los cálculos y os metáis en otras zonas de España, los cálculos puedan variar. Es decir, yo me vengo a esta zona de aquí arriba y es muy probable, me vengo a esta zona de aquí arriba, la zona norte de España, y es muy probable que estos datos bajen radicalmente. Una vez que tengo esto claro, tenéis que tener en cuenta algo que quizás pasa un poquito desapercibido, ¿de acuerdo? Y es cómo se comporta una instalación fotovoltaica en lo que llamamos producción.
Una placa de 300 vatios que veis en el mercado en internet, pues mira, esta placa 400 vatios, no significa que tenga capacidad de producción 400 vatios permanentemente. 400 vatios los da en unas condiciones óptimas y eso es un pico que puede dar unas condiciones óptimas, ¿vale? Esta curva que os quiero presentar aquí, este sería el comportamiento normal de una instalación fotovoltaica, ¿de acuerdo? Un poquito más limpia, porque la mía, como tengo restringido la exportación, es decir, yo no quiero meter nada en la red, es lo que viene siendo una campana de Gauss, ¿vale? Donde tenemos al comienzo de la mañana, pues en este caso estamos hablando de un horario, a ver si lo encuentro aquí abajo, 8 de la mañana, 8:40, ¿vale? Mi instalación empieza a funcionar a las 8:40 de la mañana, con una potencia de unos 45 vatios cuando arranca, y a medida que va avanzando el día, que va subiendo el sol, ¿de acuerdo? Va incrementando la potencia de mis placas hasta llegar al pico máximo. Y aquí es donde tenéis que tener en cuenta que el pico máximo, que sería esta zona de aquí, 12 de la mañana, varía en función de la época del año en el que nos encontremos. Como ejemplo, yo ahora voy a leer datos de mis mediciones, pues yo tengo para el mes estamos ahora mismo en el mes de febrero, ando unos cerca, para una instalación tipo de 2 kilovatios de pico, ando sobre los 1450, 1500. En el mes de enero, un poquito menos, he llegado a los 1400. En el mes de marzo empieza a subir y ya llego a los 1700. Es decir, que la campana empieza a aumentar a medida que va pasando las épocas del mes. En abril ya tengo, a finales de marzo-abril ya estoy rozando mi máxima producción, que coincide con meses donde tengo ya una buena altura de sol y donde tengo una temperatura no muy caliente. Y voy manteniendo esos picos de producción de 2000 y picos, pues en el mes de abril, mayo, junio, y a partir de julio, por las temperaturas, ese pico me empieza a bajar. En agosto me empieza a bajar porque hace bastante más calor, y me ando en los 1600 más o menos, y otra vez vuelta a empezar. El mes de septiembre me baja a los 1400, 1500, porque ya el sol empieza a bajar. En octubre 1500, en noviembre 1450 y en diciembre 1300, 1350. Es decir, que la amplitud de esta curva, ¿vale?, es variable en función del mes del año en el que nos encontremos. No siempre voy a tener esa capacidad máxima de producción teórica que las placas dan. Eso lo tenéis que tener en cuenta, porque tendréis meses en los que no cubráis un alto porcentaje de la producción de casa, y habrá meses en los que os sobre energía, ¿de acuerdo? Que suelen ser los meses de primavera y a principio de verano. Siguiente paso que tenéis que tener en cuenta. Estáis decidiendo ya por un tipo de placas, os estáis decidiendo por un tipo de inversores, yo no voy os puedo hablar de lo que yo tengo, pero es importante que os fijéis en las paramétricas técnicas de los inversores. No porque os pongan en grande 5 kilovatios, no. Tenéis que fijaros cuando veáis páginas de inversores y demás, buscar los datos técnicos, concretamente en el dato de potencia en continua máxima, ¿de acuerdo? Es decir, este será el pico máximo de placas que no sé, espera un momentito, perdón, que estoy mal apuntado. Ahí estamos. Disculpadme. Potencia, esta es una datasheet concretamente de mi Solax, ¿vale? Yo tengo un Solax, como os dije, un 3.3, ¿de acuerdo? Este es el Solax que yo tengo. Bueno, pues este Solax tiene 3500 vatios de potencia máxima en corriente continua, ¿vale? Admite una tensión máxima de placas, la tensión que puede venir de la serie de las placas, de 600 voltios. Este dato es importante a tener en cuenta, ¿vale? La suma de los voltios máximos de cada placa nunca pueden ser superiores a 600. Pero este dato es muy importante.
¿vale? Que es la tensión mínima y máxima de trabajo del regulador que tiene el inversor y la tensión mínima de arranque del inversor. Este dato es importante para determinar si el inversor va a arrancar pronto o tarde con respecto al número de placas, porque hay casos en los que con 2 placas es que no te va a arrancar, porque una placa puede ser 35, 40 voltios, la suma de los dos, habrá casos que sea que el MPTT del inversor no arranque. Bueno, estos datos son importantes que lo tengáis en cuenta, que vuestra suma de tensiones nunca esté por encima ni por debajo de estos rangos. Otro dato importante que es la corriente máxima que admite el inversor, ¿de acuerdo? De tal manera que nunca tengáis series de placas que sean por encima de este amperaje. Encontraréis inversores muy baratitos, pero a lo mejor la corriente máxima son 6 amperios y resulta que la placa trabaja en 9. Ojo con esos datos, ¿de acuerdo? Y con esto yo creo que es suficiente por hoy para tener un poquito la idea de lo que hemos hablado. Resumo final: tener un análisis de la producción, del consumo diario en vuestras casas, basándoos, por ejemplo, en la descarga del Excel para hacer análisis de mes a mes cómo consumís en casa. 2. Una vez que tengáis eso, analizar vuestro tejado, es decir, cuál es el espacio real que tengo. Tengo sombras en mi tejado. Otro día, si queréis, hablamos un poquito del efecto de las sombras y lo mal que sientan tener sombras sobre las placas para la producción. Analizo mi tejado, la orientación, la elevación, me voy y hago una simulación en la página web de la Unión Europea, donde me van a dar, vamos a ver si se ve aquí, la página web. Ahí está, ¿vale? Entráis en internet y buscáis eso y ahí vais a tener vosotros acceso a esta herramienta que a mí me sirvió mucho. Hay más, pero bueno, a mí esta me sirvió mucho y va muy parecido. Con estos cálculos veréis el promedio de producción mes a mes, que tengáis en cuenta de lo que es la curva de producción, ¿de acuerdo? Para lo que tengáis una cosa, como comprendáis lo que es cómo produce hora a hora las placas solares, y que tengáis en cuenta los datos del inversor a la hora de decidirse por un modelo u otro, que leáis con detenimiento esos datos. Existen grupos de trabajo, existen grupos de Telegram que os pueden ayudar, solo me tenéis que preguntar. Y con esto y un bizcocho, señores, espero que os haya gustado este vídeo, que os sea útil y hasta la próxima.